Bien, bueno, bienvenidas a Talento Psicopedagógico. Hoy estamos con dos invitadas, que son Isa y Nicole. Y bueno, ellas nos van a contar del proyecto que tienen, del recorrido que han hecho y la propuesta tan interesante que tienen para contarnos. Entonces, bueno, bienvenidas, les doy la palabra para que se presenten y nos cuenten un poquito de ustedes. Okay. Bueno, en primer lugar, gracias Fabi por esta oportunidad. Esto nos ayuda a darnos a conocer. Es una muy buena instancia y así como nace tu iniciativa de hacer esta entrevista a diferentes psicopedagogas, nace también y en el sentido de aprender como una idea para innovar, para darle otra vuelta a la psicopedagogía que tenga como que ver con más una necesidad de generar como ciertas interacciones de calidad, de formar un vínculo con los alumnos, pero que esté basada en la seguridad, en la confianza y en la necesidad que ellos tengan de, más que la necesidad, que ellos puedan creer en sus capacidades. Pero antes de eso me voy a presentar. Yo soy psicopedagoga, licenciada en educación, hice un diplomado en educación inclusiva en la Católica, y estamos constantemente haciendo cursos con la Nicole sobre todos los temas de aprendizaje. El año pasado hicimos un viaje muy bonito a Buenos Aires, a conocer al famoso Daniel Goleman, y ahí hicimos un curso de educación emocional y fue súper enriquecedor. Eso como presentación, Nick. Sí, bueno, yo soy Nicole Udar, yo soy educadora diferencial. No soy psicopedagoga, pero aquí nos complementamos ambas profesiones. Mi trayectoria más profesional se ha caracterizado principalmente porque me especialicé en temas como de desarrollo cognitivo y de evaluación dinámica, más bien, más precisamente en temas que tienen que ver como con la propensión del aprendizaje. Y nada, surge esta idea de ir mezclando un poco, más que mezclar, es integrar nuevas perspectivas que nacen de esta necesidad de generar vínculos positivos con los alumnos y la mentalidad del crecimiento junto con todo lo que tiene que ver la modificabilidad cognitiva con la calidad de la interacción que se puede generar entre una psicopedagoga y un alumno en distintos tipos de rangos de edad, nos pareció súper significativo y súper interesante también para empezar a formar nuestro grupo digamos, el sentido de aprender. Genial. Sí, entonces quiero que me cuenten un poco de este grupo, de cómo, digamos, cuáles son sus objetivos, cuáles son su visión, sus metas, qué es lo que las mueve en este proyecto. Las metas, voy a aclarar algo al tiro, son infinitas. O sea, desde que partimos fundando este proyecto, hemos probado la psicopedagogía en todo su ámbito. Nos ha tocado hacer a domicilio, en consulta, online ahora, así que nos hemos visto desafiadas en todos esos aspectos, pero ha sido súper interesante porque eso nos ha ayudado a tener la herramienta y a ir innovando constantemente nuestra forma de trabajar. Y aparte que sacamos este proyecto de las asesorías psicopedagógicas, que ha sido realmente interesante porque es algo que creemos que es fundamental cuando una psicopedagoga sale recién de su carrera, que se siente un poco en pañales de cómo enfrentar el ámbito laboral, y creo que nosotros le entregamos algunas herramientas que le ayudan a sentirse segura y a poder desempeñarse mejor, digamos. Sí, miren, IN está conformado principalmente por la Isabel y por mí. Trabajamos en una consulta que queda acá en Las Condes. Y bueno, nosotros partimos en agosto del año pasado como grupo, como más bien algo más formal, digamos. Claro. Pero ambas habíamos tenido trayectoria y experiencias en temas como de atención clínica o en el mundo académico, también en el mundo de la investigación académica. Nos habíamos movido bastante por esos océanos, digamos. Y nace esta idea, como dice Isabel, pero lo interesante que creo que nos puede diferenciar un poquito de otros grupos de psicopedagoga es que atendemos a alumnos en distintos momentos de su ciclo vital, es decir, desde los 4 años
hasta tenemos alumnos de 25 años con algún tipo de necesidad educativa, que en el fondo nosotros podamos abordar desde una mirada de la mentalidad del crecimiento y desde una mirada vincular muy, muy, muy fuerte. Entonces, como para ser más concretas, en el fondo, hacemos un proceso de evaluación juntas, que también es interesante, un proceso de evaluación psicopedagógica, sobre todo cuando es una evaluación psicopedagógica con una mirada muy desde la potenciación, desde las zonas de desarrollo próximo, desde esta evaluación dinámica, como más de la propensión del aprendizaje. Hacerlo desde dos miradas es más trabajo para nosotros, claramente, pero nos ha traído bastantes frutos, porque en el fondo lo que hacemos es interactuar con el alumno en una sesión de vínculo para establecer y asegurar ese vínculo, y las sesiones que siguen después empezamos a evaluar con test que no necesariamente son los clásicos, sino que tienen que ver más con instrumentos de evaluación en áreas de funciones ejecutivas o funciones cognitivas, desde esta perspectiva muy mediada, para precisamente ver qué habilidades son las que potencialmente pueden desarrollarse con mayor facilidad, y qué tipo de interacciones les sirve a ese alumno para gatillar, para activar estas habilidades. Entonces, bajo esa mirada, o yo o la Isabel, estamos aplicando el instrumento, pero una segunda mirada, va viendo cuáles son las interacciones que van siendo más eficaces. Y así, y a su vez, en el fondo, también uno va teniendo una doble mirada, que en el fondo, bueno, quizás yo cuando estoy en el 1 a 1 veo tal comportamiento cognitivo o tal comportamiento emocional en el niño, pero cuando hay una segunda mirada, hay otro análisis que se presta para nuevas hipótesis, y en el fondo eso nos ha permitido ir revisando e ir reorientando el objetivo que nosotros nos proponemos para evaluar. Entonces, esa es un poco la primera parte, evaluar en términos como muy dinámicos, con Nicole, instrumentos. déjame, o sea, un punto importante. Dentro de esa evaluación, el hecho de que seamos las dos, después le dejamos al alumno, en el fondo, que elija con qué logró tener mejor vínculo y con qué se siente más seguro para trabajar después en el proceso de potenciación. Entonces eso también ha sido súper bonito, porque uno va viendo cómo genera vínculos o qué le falta a la otra para generar un vínculo más fuerte, más potente, más seguro, pero darle esa opción a un alumno, que muchas veces uno no se siente cómodo con un profesional, es bueno que hayan dos opciones, y así se va a poder hacer un trabajo mucho más significativo. Claro. Perdón. No es que uno le diga al alumno ya con quién te quieres quedar, pero en el fondo sí hay una propuesta directamente hacia él, o hacia ella, y a los padres, y en el fondo una propuesta súper sincera desde nosotros. Nos ha tocado que hay vínculos que se logran mucho más fuertemente de una con algún alumno y otro no se logra, porque también hay factores de base que tienen que ver con químicas, Exacto. Entonces, eso yo creo que ha sido bastante interesante. Bueno, y aparte que nuestra visión psicopedagógica dista bastante de una visión psicopedagógica tradicional, porque en el fondo los informes, y eso en el fondo ha sido como algo que hemos tratado de, no es la palabra luchar, pero en el fondo de innovar. Nuestros procesos de evaluación son muy descriptivos en términos de proceso de aprendizaje, de proceso cognitivo, qué habilidades, tanto socioemocionales como habilidades cognitivas, y en qué momento de las fases del acto mental, entrada, elaboración, salida, etcétera, están potenciadas o también requieren de algún tipo de focalización, y qué interacciones en el fondo son las que realmente han sido interesantes e importantes para lograr este salto de la ZR a la ZDP. Entonces, esa evaluación, sí, nos demoramos, no es una evaluación que la sacamos en 2 sesiones, sino que la sacamos en quizá 3, 4 mínimo. Claro. Y claro, eso
de repente no es tan eficiente como en otras instancias psicopedagógicas, pero sí creemos que el fuerte nuestro está ahí en las recomendaciones, en esto que yo les comento de la importancia de identificar qué interacción concreta le está ayudando a este chico a saltar de una zona más de desarrollo real a una próxima. Y bueno, y eso lo entregamos después a los apoderados, pero también al colegio o a la institución laboral donde está inserto laboralmente el chico, donde sea necesario. Claro, entonces como destaco dos cosas súper interesantes. Una es como la doble mirada, que me parece súper novedoso, y a la vez es como una mirada, o sea, a veces uno hace un proceso de supervisión después de hacer una evaluación, y en el fondo es como que ustedes estuvieran haciendo los dos procesos en conjunto, una evaluación y una supervisión también de este proceso. Claro. Y por otro Sí. lado, me parece bueno, que sobre todo una buena evaluación es la base de un buen trabajo terapéutico después. Entonces me parece que es súper bueno que también hagan tomar valor a ese espacio, que muchas veces por ahí se viene, la urgencia es lo que se presenta y se termina haciendo una evaluación más acotada en función de lo urgente, y en verdad es bien importante ese momento de evaluación. Claro, y lo otro interesante es que hemos tratado de salirnos del foco como más instrumental, como Claro, cómo está en lectura, cómo está en escritura, sino que cómo está pensando, qué está haciendo. claro. Claro, y ahí nos vamos especialmente a todo el tema de la función ejecutiva. Su memoria de trabajo, control atencional, qué sé yo, inhibición, empezamos a trabajar por ese lado. Pero esto siempre de la mano, cuando ya empezamos a potenciar con la mentalidad de crecimiento, en el fondo. Que en el fondo es ver en qué mentalidad tiene este alumno, si tiene esta mentalidad fija o esta mentalidad de crecimiento. ¿Qué pasa por su mente? Si es que cree en él, qué capacidades tiene. En el fondo lo incentivamos y que en esta mentalidad de crecimiento lo que se sabe en el fondo, que no puede ahora, pero lo puede lograr después, que en el fondo lo importante es el proceso, los obstáculos son desafíos, todo este lenguaje, esta comunicación que tiene la mentalidad de crecimiento, creemos que también puede ser un aporte muy significativo, y hemos visto que el hecho de que nosotros creamos en nuestros alumnos ha ayudado a que ellos realmente vayan mejorando y tengan mejores resultados. Claro. Entonces, también nos importa mucho la parte socioemocional. Tenemos un tema muy fuerte con eso, como una necesidad de vincularnos, de mejorar su estado emocional, si se siente frustrado frente a algún problema, qué sé yo. Sí. También otro punto importante, Fabi, que es obvio, que uno dice que es obvio, pero de repente en la práctica profesional se vuelve no tan obvio, es el trabajo como con el contexto del niño o del joven. Y es difícil cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con adultos. O sea, ahí el trabajo contextual es complejo porque uno no puede estar como traspasando límites sin la previa autorización de una persona que es adulta. Claro. Sin embargo, como el trabajo interdisciplinario con los padres, interdisciplinario con otros, nos ha tocado trabajar mucho con terapeutas y con psicólogos, es súper importante también con el profesor, cómo generar cambios, porque de repente uno dice, ya, evalúa al chico, estos son los resultados, te los doy a ti, tú eres la terapeuta, vamos, o la psicóloga, vamos. Pero no se puede quedar ahí el tema, se tiene que ir, es como decía la Isa, en el fondo es un proceso, y en ese proceso nosotros tenemos que tener una responsabilidad y una ética profesional que en el fondo nos diga, oye, comuniquémonos cada 15 días, cada una vez al mes, a ver cómo estamos, porque cómo está en el otro lado, o sea, ¿está dando algún rebote el tema este que estamos hablando de la mentalidad de crecimiento, o esta importancia que le estamos dando en el vínculo? ¿Qué está pasando por el otro lado? Entonces, ese trabajo es interesante. Porque en el fondo cuando uno trabaja en una institución educacional se da por hecho este trabajo multidisciplinario, que uno tiene a la psicóloga acá, entonces la comunicación con los profesores y los papás es mucho más fácil. Pero como nosotros estamos en una consulta externa, hay que conseguirse el número de la psicóloga, hacer una reunión aparte, y en el fondo eso también yo creo que es súper valioso y ha sido muy, muy bueno. Algo iba a decir que se me olvidó. Con respecto a que también trabajamos con alumnos con discapacidad diferente,
síndrome de Down, Asperger, autismo, y eso nos ha dado para nosotros una mirada muy, muy enriquecedora. Para mí es el trabajo, yo creo, más lindo que hacemos. O sea, es ahí donde uno, yo muchas veces me enamoro de mi alumno, o sea, es inevitable su capacidad de salir con cosas tan distintas al aprendizaje, no sé, por ejemplo, ellos son muy cariñosos, son muy emocionales, ven la vida de otra forma. Entonces creo que también ellos nos devuelven un aprendizaje a nosotros de vida que es muy enriquecedor. Yo me quedo con eso al fin y al cabo, o sea, por ahí nos llamamos el sentido de aprender, es darle un sentido a este aprendizaje. Sí. Entonces, ese fue el foco del emprendimiento, de nuestro equipo, grupo, no sé cómo llamarlo, no hemos sabido nunca cómo llamarle a este proyecto, pero claro, es darle un sentido especial, a que trasciendan esta persona. Genial, buenísimo. Y en esta beta que han encontrado también desde la formación a otras psicopedagogas, ¿cómo ha surgido? ¿Qué es lo que han detectado como mayor interés o necesidad? ¿Cuáles son, digamos, las propuestas que por ahí ustedes tienen? Mira, es súper interesante ese tema porque yo trabajé mucho tiempo en el mundo académico, siendo profesora de la universidad en pregrado y en posgrado también, en carreras afines a la psicopedagogía, principalmente en psicopedagogía, en diferencial o en postítulos o magíster que tenían que ver con la potenciación o evaluación de aprendizaje desde una mirada más psicoeducativa. Y siempre hemos detectado que la psicopedagoga, partiendo porque acá en Chile no hay tantas escuelas profesionales que en el fondo formen a licenciados en educación psicopedagogos. Independiente de eso, del escaso como campo donde, de instituciones superiores, de educación superior, donde se forman psicopedagogas, las que se forman están súper bien formadas. Sin embargo, hay ciertas como áreas donde las psicopedagogas siempre, y la educadora diferencial también, ojo, no hemos visto como débiles, que es en el cómo reconocer, por ejemplo, un proceso cognitivo, dónde y cómo, dónde lo evidencio y cómo lo operacionalizo. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de comprender un texto, obvio, uno puede decir, significa relacionar, unir ideas, identificar ideas, pero sin embargo, el cómo yo logro evidenciar y también en otra segunda fase, operacionalizar esa operación cognitiva de forma fina, de forma precisa, de forma muy, muy minuciosa, que después me permita hacer material psicopedagógico, interacciones, juegos, etcétera, que apunten exclusivamente al proceso o a esa habilidad, es esa la dimensión que consideramos que está bastante como necesitada desde un refuerzo. Y eso se puede trabajar directamente. Yo tengo una postura profesional que la psicopedagoga no necesariamente se tiene que disfrazar de payaso o de lo que sea para hacer una buena interacción, sino que uno puede hacer una excelente interacción mediada en el tú a tú y con no necesariamente un material maravilloso, sino que con un buen diálogo y un buen vínculo. Entonces, bajo esa concepción, o esa necesidad más bien, empezamos con estas asesorías que ya vamos por la segunda versión, y que nos fue bastante bien, porque son psicopedagogas que en el fondo reconocen, que son psicopedagogas en el fondo, que algunas que son recién egresadas, que reconocen esta falta como de seguridad en decir, ya, ok, yo evalúo, pero realmente sé dónde, y así me dicen que un niño tiene dificultades atencionales y que por lo tanto su capacidad de planificarse está un poco descendida. Bueno, ¿qué del planificarse? ¿En qué momento del planificarse? La función ejecutiva es muy amplia. Entonces, ¿qué de eso nosotros podemos, en el fondo, identificar, evidenciar, pero ¿para qué? Para operacionalizar, hacer recursos psicopedagógicos.
que tienen que ver con las interacciones, que tienen que ver con el diálogo, etc. Entonces, esto surge bajo esa necesidad más bien, como un poco dar el soporte más técnico en esta formación psicopedagógica. Bien. También trabajamos en estas asesorías, trabajamos mucho el tema de las interacciones mediadas, cómo fortalecer, con qué tipos de criterios, con qué tipo de verbalizaciones podemos ir gatillando ciertos procesos emocionales o procesos cognitivos y cómo los vamos evidenciando. Entonces, desde ahí se forma algo muy bonito, que en el fondo es un trabajo súper integral con la persona, el que se hace. Claro, y lo hacemos a partir de casos reales en el fondo, entonces lo llevamos a la práctica y eso también lo hace súper, en el fondo ellas se sienten que estamos haciendo un trabajo real, no es un caso inventado ni qué sé yo, entonces eso ayuda a darle como credibilidad a lo que están haciendo y que después se van a enfrentar a eso mismo, digamos. Entonces Claro. se van a sentir más seguras. ¿Qué otra cosa importante? Es ver también que la psicopedagogía en Chile también es una disciplina, es una profesión que está bien en pañales, ¿ah? Tú eres argentina, ¿no es cierto? Claro, todavía se habla de la dificultad de aprendizaje en vez de potenciar el aprendizaje. Claro, entonces en Argentina siempre hay un paso más, encuentro yo, con respecto a esta visión. Sí. Y consideramos que en el fondo ampliar el espectro del rol psicopedagógico a otras dimensiones como el laboral o comunitario o clínico o educacional es una responsabilidad importante que también tenemos. Y se trata, sí, como valorizar desde el área de la psicopedagogía y no esperar tampoco que sean otros que valoricen si la misma psicopedagogía no se está valorizando en el propio hacer, digamos. Entonces me parece claro, como... muchas veces se cree que la psicopedagogía es como una mezcla de profesiones y la verdad que no es así, es una carrera maravillosa y que tiene mucho sentido. El problema es que es una carrera nueva, entre comillas nueva, y que en el fondo requiere de evidencias que también nos hace situarnos en una problemática que tenemos que tener una mirada más investigadora, más de generar recursos de movilizadora también. Claro. Sí, en ese sentido me parece también, bueno, lo que me comentaban también que querían empezar a hacer, digamos, escribir y generar material también de autoría de ustedes, porque me parece que eso también valida y ayuda mucho a valorar y a que la sociedad también valore todo lo rico que puede llegar a surgir de un espacio psicopedagógico, de las miradas, de la construcción de las experiencias y digamos, de todo lo que pasa, que si no se cuenta, también es difícil saberlo, o valorarlo, o digamos, darle la importancia que se merece, y por eso también destaco lo importante de darle una formación después de lo profesional, que no sea otra carrera, o sino siempre un magíster como súper específico de ciertas cosas, sino algo que esté bien puntualizado en una necesidad específica y en darle herramientas que son muy valiosas en la práctica, que es por ahí lo que uno más necesita cuando recién está saliendo de la universidad. Sí, así es. Actualmente nos ha pasado, Fabi, que también es rico en esta entrevista que tenemos contigo, es como intercambiar también con otras psicopedagogas que no hemos tenido que reinventar muchísimo. Sí. Muchísimo. Nosotros no llevamos ni siquiera un año y hemos hecho todo tipo de psicopedagogía. Es bien increíble, pero también ha sido muy bueno. Sí. Pero entonces en esa reinvención, el hecho de hacer una sesión psicopedagógica por pantalla con alumnos que tienen necesidades realmente interesantes, importantes, es un gran desafío. Entonces, ver los tiempos atencionales, ver cómo seguimos el tema del vínculo, realmente cómo profundizar en una habilidad cognitiva
ha sido realmente un desafío para nosotras dos. Claro. Sí. Hemos tenido que leer y estudiar mucho. Sí, aprendizaje constante. Sí, mucho. Ensayo-error. También Me lo ha tocado. imagino. Sí, sí. Chicas, y les quería preguntar, ¿cuáles han sido, digamos, los talentos o las habilidades o las fortalezas que las han llevado a estar hoy donde están y desarrollar este proyecto tan lindo que desarrollaron y, bueno, qué destacarían desde sus propios talentos? Dale tú, Isa. La pregunta difícil. Desde la humildad vamos a hablar. No, yo creo, a ver, la verdad a mí lo que más me gusta es trabajar con niños y jóvenes, mucho más que enseñarla. Nicole tiene la habilidad de la docencia muy marcada. A mí me gusta mucho la interacción, el trabajo, el juego, pero siempre con los niños. Yo tengo mucho sentido del humor también, que lo uso muy a mi favor, digamos, en el aprendizaje. Soy más lúdica y siempre me gusta estar creando proyectos nuevos. Me cuesta quedarme así en esa... Es más, yo siempre dije, yo no voy a trabajar en un establecimiento educacional porque no voy a aguantar. O sea, yo me estoy moviendo, me gusta pensar, crear, hacer cosas nuevas. Entonces yo creo que la creatividad también podría ser uno de mis fuertes, quizás. Eso. Nick. No sé qué más decir. No, sí, está buenísimo. Son muchas cosas igual las que dijiste. Bueno, con la Isabel nos conocemos hace tiempo y en el fondo igual el conocernos hace tiempo nos hace como reconocer cuáles son los talentos y en el fondo de ella y mío. Entonces, rápidamente, cuando llega algún alumno, uno dice, después de la evaluación, ya, Isa, vamos, tú o yo, hoy. Y en el fondo porque ya hay un complemento en términos profesionales de miradas. Y la mirada de la Isa, claro, es lo que ella señala, y quizás la mía tiene que ver como con aspectos más técnicos o más de análisis como de los procesos más cognitivos, más técnicos, y evidentemente el tema de la docencia y la formación continua de profesionales es algo que a mí siempre me ha gustado mucho, entonces por eso tenemos estas dos áreas en IN. Está buenísimo. Bueno, Vale. me encanta y me encanta haberlas conocido también. Bueno, después me van a pasar bien los datos, así podemos difundir también estas formaciones que están haciendo y estos nuevos proyectos que están teniendo, así lo comentamos con los que nos estén mirando. Y bueno, y si quieren así como últimas recomendaciones o tips que quisieran darle a alguna psicopedagoga que las esté mirando y esté como en Mira, la búsqueda. en realidad nos faltó como, yo creo que mencionar una idea que nosotros tenemos, pero que no es para psicopedagogas, sino que es para todos los profesionales, que estamos creando para lanzar como una área de papelería Ya. que tiene que ver con diseño como de ediciones, bajo el sello de IN, el sentido de aprender. Ahí lo vamos a mostrar, ahí lo vamos a publicar de todas maneras y te vamos a avisar. Sí, Pero nada, yo creo que invitar a todas aquellas psicopedagogas o que ya llevan años en ejercicio laboral, o aquellas que están recién saliendo, o bien profesionales que tienen afinidad con la psicopedagogía, a querer especializarse en recursos muy, muy específicos que tienen que ver con técnicas de evaluación y potenciación de aprendizaje con un enfoque dinámico. Vamos a empezar nuevamente nuestras asesorías en agosto. Sí. Y como tips, yo creo que es un poco atreverse a innovar, a probar, a hacer cosas nuevas. Yo creo que la psicopedagogía puede ser muy amplia y en muchos contextos, entonces que a la que no le guste algún ambiente, que se cambie, que busque otra manera de reinventarse, porque es cosa de verte a ti. Tú ahora estás haciendo un aporte inmenso en estos videos de diferentes visiones de psicopedagoga, y creo que es un aporte inmenso. Entonces, eso, es como atreverse a crear nuevas posturas y formas desde lo que sabe. No quedarse siempre la psicopedagoga, trabajar en un colegio, no, yo me niego a eso. Así que esa es mi recomendación. Está buenísimo, y no quedarse solo en la limitación o en lo que no se considera o en lo que no ven los otros, sino también en generar cosas desde el espacio en el que uno está. Exacto, eso es súper importante.
desde una psicopedagogía mucho más inclusiva que una psicopedagogía mucho más remedial o tradicional, donde tratamos al niño, que no es el tema, digamos, sino que cómo favorecemos el contexto para que ese niño, en el fondo, no tenga barreras en su aprendizaje. Buenísimo. Esto. Bueno, muchas gracias, chicas. La verdad que estoy muy feliz de haberlas conocido y de haberlas conocido un poquito más ahora a través de esta entrevista. Y bueno, ojalá que todos estos espacios sigan creciendo y sigan desarrollándose cada vez más, porque creo que son necesarios y que también hacen eh, que la psicopedagogía brille mucho más y que tenga un espacio mucho más lindo. Así que gracias por todo lo que hacen y ojalá que sigan creciendo. A ti, No, gracias a ti, Fabi, y ojalá que nos sigamos escribiendo y conociendo un poco más también de lo que tú haces. A mí me parece muy interesante. A mí Así también. que feliz. Sobre todo ahora que estamos todas en una situación de complejidad en cómo nos reinventamos, es muy lindo compartir las experiencias que nos han resultado a nosotras, que le han resultado a otras, y en el fondo co-construir algo bonito de nuestra profesión. Exacto, y que estamos todas constantemente reinventándonos y que todos tenemos problemas y dificultades y para nadie tampoco es súper fácil de un día para el otro, entonces que hay un camino y hay un recorrido que bueno, que ustedes han tenido también para llegar ahora donde están y poder brindar todas las herramientas que brindan y bueno, creo que eso es súper destacable también, así que bueno, muchas gracias chicas. A ti. Gracias a ti. Muchas gracias.